hola a todos. Gracias por su apoyo. Ya somos 510 suscriptores. Llegar a esta cantidad de gente no es fácil, pero los llegué y todo gracias a ustedes. También para agradecerle a Ravencron el Nova Imperator. Porque gracias a este pequeño canal haya llegado hasta aquí. Si te gustó esta clase de videos, no dudes en suscribirte y actives la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Sin más relleno, comencemos con el video. Verso 7. Habían pasado ya hace unas semanas desde que Shenlong había logrado enviar el mensaje de su familia a Goten, quien se encontraba en este preciso instante viviendo una vida lejos de sus seres queridos en el universo 14. Además de la fluctuación temporal entre los dos universos era dispareja, dificultaba más las opciones que tenían los guerreros Z para traer a Goten de regreso, y al saber que si un ano en su universo eran 12 años en el que se encontraba Goten. Corporación Cápsula. En un pequeño taller en un hangar bastante amplio, se encontraba Bulma junto a su padre, quienes juntos estaban de pie frente a una enorme pizarra llena de números y letras con cálculos que harían sentir un profundo dolor de cabeza. Descifrar al mismísimo Einstein si este hubiera existido en su mundo. No, padre, si eliminamos esta variable y la reemplazamos por este número, diría Bulma mientras tomaba el borrador, borrando uno de los tantos números escritos frente a la pizarra y reemplazándolo con otro valor. Es posible lograrlo, pero el anciano Brief tomaría de nuevo el borrador para cambiar otras variables en la pizarra. Si tenemos en cuenta la ubicación del objetivo y si confiamos en tu teoría, deberíamos apuntar un plano más alejado del nuestro para cruzar. El anciano tomaría un cigarro y lo encendería comenzando a fumar, y debemos tener en cuenta que el tiempo fluye muy rápido ahí. Eso podría causar que desgarremos la delgada tela del espacio-tiempo en el nuestro. Al tratar de alcanzar un punto exacto en su tiempo, la enorme compuerta se abría, la enorme compuerta del hangar, dejando sujetando una bebida energética en su mano y una toalla rodeando su cuerpo, luciendo una camisa esqueleto de color negro con la palabra cápsula escrita en ella y un pantalón deportivo largo con botas amarillas sujetando el borde de esta. Mamá, abuelo, llevan mucho tiempo aquí encerrados. Trunks, ¿qué haces aquí? ¿No habías ido con tu padre a entrenar? Mira qué alto estás, diría una ojerosa Bulma quien se acercaba a abrazar a su hijo. Mamá, eso fue hace una semana, diría el joven Trunks mientras reía un poco, pero tú y el abuelo se ven acabados, deberían descansar un poco. ¿Una semana? ¿Tanto tiempo llevamos aquí, papá? Diría Bulma mirando su reloj y agarrando su despeinado cabello azul. No puede ser, ¿en serio? Diría también el viejo sujetando su cigarrera. Ya veo, me perdí la telenovela. Bulma solo agachó un poco la cabeza con ese comentario. ¿Solo eso te preocupa? Trunks solo reía un poco mientras llevaba a su abuelo y a su madre fuera del hangar. Saben que si siguen así acabarán con su vida muy pronto por agotamiento. Tienes razón, hijo, pero mírate, tú ya estás en esa edad donde debes tú cuidar a tu madre, diría Bulma para luego abrir sus ojos. Me acabo de llamar vieja y sentirme vieja. Luego esta volvería su mirada a Trunks. No es que tú te ves idéntico a tu yo del futuro. ¿Qué sucedió? Esta lo sujetaría de su larga melena morada con suavidad. Tu cabello, tu estatura. ¿Acaso? Trunks al ver la reacción de su madre reía un poco nervioso. Estuvimos entrenando en la habitación del tiempo. El abuelo de Trunks miraría a su nieto de arriba a abajo para luego sonreír un poco. Bueno, a este paso podrías hacerme bisabuelo, jojojojo. Estrenaste con tu padre en la habitación del tiempo, oro, diría una furiosa Bulma ahora tirando de los pelos a sus hijos. Vegeta en ese preciso instante se encontraba en lo alto de su casa, en la cima de la casa redonda en la que vivía. Eso sucede cuando les das mis cosas a Kakaroto, diría con una leve sonrisa. Además no podía dejar que el hijo de Kakaroto se hiciera más fuerte que Trunks. Flashback: habían pasado una semana desde que supieron la triste verdad del lugar donde se encontraba Goten. En ese preciso instante el príncipe de todos los Saiyajins se encontraba encerrado
encerrado en su nueva cápsula de gravedad hecha especialmente por su esposa, pero aún se encontraba enojado por el hecho de que Bulma le entregara su cápsula de gravedad a Kakaroto para que se la entregara a Goten. No puedo creer que lo hiciera sin pensar. Habían unos pequeños robots flotantes mientras una luz roja cubría por completo la habitación, y varias esferas de ki rebotaban entre esos pequeños robots, quienes disparaban siempre apuntando al lugar donde se encontraba Vegeta, quien trataba de esquivarlo con sus ojos cerrados. En un costado en la puerta de salida del cuarto de gravedad marcaba una feroz cantidad de 500 G y cada minuto aparecía un valor que aumentaba más y más. En ese instante la puerta se abriría repentinamente dejando ver al joven y prepuberto Trunks, quien había decidido visitar a su padre mientras entrenaba, puesto que desde que su amigo había sido llevado por la fuerza a aquel otro mundo se había sentido bastante solo. Papá, diría ya con la puerta abierta sacando de su estado de concentración a Vegeta. En ese preciso momento una de las esferas de energía que bailaba entre robots golpearía desprevenido al príncipe Saiyajin, Ga. Este caería de rodillas para luego levantar su mirada llena de ira hacia su hijo. ¿Qué quieres? Al ver su mirada fulminante contra el Trunks solo pudo retroceder un poco con una gota de sudor en su frente. Bueno, es que, diría con una voz temblorosa, yo quería ver si podríamos jugar o hacer algo juntos, diría para volver a recomponerse. Desde que Goten se fue he estado muy aburrido, los juegos en línea no son divertidos y no está ahí para hacerlo enojar. Vegeta al ver a su hijo de esa manera solo se recompuso y fue hasta la entrada de su cuarto de gravedad y desactivó la gravedad. Trunks, el pequeño levantaría un poco su mirada. ¿Sí? ¿Acaso crees que me importa eso o...? Diría un enojado Vegeta mientras hacía parecer que su cabeza se hacía más grande. El hijo de Kakaroto está en otro universo haciéndose más fuerte mientras tú solo piensas en jugar. Trunks estaba encogido de hombros mirándole con sus labios temblorosos. Pero, la compostura de Vegeta volvería a la normalidad mientras sujetaba el entrecejo con sus dedos solo para darse media vuelta y caminar por el pasillo con sus brazos cruzados dejando al pequeño Trunks ahí de pie. Trunks solo se quedó viendo como su padre se alejaba para luego agachar su cabeza con un claro rostro lleno de tristeza. Oye, diría el príncipe Saiyajin mirando a su hijo de reojo solo con su cabeza girada hacia atrás. ¿Qué esperas? Vamos. Al escuchar la voz de su padre el pequeño levantó su mirada con unos ojos llenos de ilusión solo para sentir con una sonrisa. ¿Sí? Dio un salto para luego caminar junto a su padre Jun. Vegeta solo siguió su marcha siendo seguido de cerca por el pequeño Trunks, quien solo podía caminar alegre junto a su padre. ¿Y a dónde iremos, papá? Diría con una sonrisa sin dejar de caminar junto a su padre. Iremos a entrenar tú y yo, diría el príncipe Vegeta mientras una puerta corrediza se abría frente a ellos dejando ver la luz del sol y comenzando a flotar lentamente. No permitiré que ese mocoso se haga más fuerte que mi hijo a mi costa y más usando mi máquina de gravedad. Trunks miraba a su padre con su boca abierta y algo confundido. ¿O es que acaso quieres que al volver un mayor Goten te mangonee? Diría Vegeta con una leve sonrisa, tratando de provocar el espíritu competitivo de su hijo. Trunks levantó su mirada mientras parecía tener una idea en su mente. Una burbuja gigante de pensamiento se abría donde aparecía la imagen de Goten, pero ya siendo todo un adulto mirando petulantemente al pequeño Trunks, y con una risa que esbozaba maldad similar a la de Goku Black mientras parecía que Goten golpeaba con su dedo índice, haciendo de catapulta con su pulgar hacia la frente de Trunks. No puedo permitirlo. En eso Trunks miró a su padre con mayor decisión, apretando fuerte sus puños frente a él. No, claro que no. Entonces vamos, diría Vegeta para cubrir su cuerpo por completo en un aura plateada, esperando a su hijo que hiciera lo mismo para después ambos salir volando a gran velocidad. Fin del flashback.
¿Dónde está ese bribón?, diría una furiosa Bulma mientras abría todas las puertas de la enorme casa que compartía junto a sus padres igualmente. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante barbarie por su maldito orgullo? Perdí años de vida con mi hijo Oro. Mamá, calma, por favor, solo vamos, debes descansar, diría el joven Trunks caminando frente a su madre con sus palmas descubiertas para protegerse. No pienso descansar hasta que le arranque cada uno de sus cabellos, dejándole más entradas en su enorme cabeza. Los ojos de Bulma parecían arder en furia, mientras daba pasos agigantados y pesados, casi como si fuera una bestia enorme. Mientras el suelo vibraba, una puerta se abría dejando ver un cabello de color negro en puntas, haciendo que la científica peli azul se lanzara con furia creyendo que atacaba a su marido. Ahí estaba Diri estando a punto de asestar un poderoso golpe para luego detenerse en seco. Frente a ella estaba aquel hombre de doji naranja que era su mejor amigo desde la infancia. Ahí no sé qué hice peor, no me pegues Bulma, te juro que no lo haré de nuevo, diría Goku mientras cubría encogiéndose de hombros haciéndole ver más pequeño que Bulma. Pero si eres tú Goku, respondería ante las súplicas del Saiyajin algo apenada puesto casi acaba con su vida sin razón alguna. Disculpa, pensé que eras Vegeta. Al escuchar esas palabras Goku solo se reincorporó rascando su cabeza aliviado. Ay, no me des esos sustos Bulma, casi me envías directo con el Madario. Qué gusto verte Goku, vamos, ven, te enseñaré en lo que trabajamos, diría alegremente Bulma queriendo enseñarle a su amigo su nuevo proyecto. Sí, por favor. Goku caminaba justo detrás de ella mirando fijamente a Trunks. Tú eres Trunks del futuro, ¿verdad? ¿Acaso volviste porque hay alguna amenaza en el futuro nuevamente? Trunks solo reiría un poco ante aquella afirmación. No señor Goku, soy yo, el Trunks actual. Recuerde que el otro Trunks tiene el cabello azul como mamá. Goku se fijaría en su cabello para luego reír un poco. Ah, es verdad, tu cabello es morado, entonces eres tu Trunks, mira cuánto creciste, diría con una risita mientras se inclinaba un poco. ¿Acaso estuviste entrenando en la habitación del tiempo? Así es, mi padre y yo fuimos a entrenar unos días en la habitación Senor, diría con un tono suave y cortés puesto al haber crecido había madurado un poco y actuaba más educadamente. Mi padre estaba preocupado porque Goten se hiciera más fuerte que yo en otro universo con un flujo de tiempo acelerado, diría apenado. Siempre me dijo que eso era trampa. Y así es, contestaría el príncipe Saiyajin, quien había bajado al sentir que su eterno rival había arribado en su hogar. No permitiré que tu hijo Kakaroto supere los poderes del mío. Goku miraba fijamente a Vegeta con una sonrisa y su seno levemente fruncido. Ya veremos quién será el más fuerte de ellos, pero seguramente Goten ya lleve años de ventaja al tuyo. Estás bromeando Kakaroto, sabes que aún no ha pasado mucho tiempo, por lo tanto posiblemente solo hayan sido meses en ese sitio, diría de forma calculadora el príncipe de todos los Saiyajins, sin dejar ese duelo de miradas con Goku. Podría decirse que Trunks es más fuerte ahora, los dos, cual denotaba el orgullo que sentían ambos como miembros de la misma raza, sin querer retroceder ante su rival y sus palabras. Oigan, vengan, vamos, diría una sonriente Bulma para luego cambiar su semblante a uno frío y sombrío mirando fijamente a Vegeta. Tú y yo saldaremos cuentas luego. En ese preciso momento un calosfrío recorrió la espalda del Saiyajin, haciendo que hizo su cuerpo entero vibrar, y si conservara su cola esta se habría erizado. Universo 14 Sakura. En ese preciso instante, luego de ser atacados por los ninjas del sonido, se encontraba totalmente desprotegida. Sus compañeros se encontraban inconscientes. Naruto, después de recibir ese sello en su abdomen por parte de Orochimaru y Sasuke en el cuello, Goten se encontraba desaparecido desde aquella pelea hacia horas, que sabía que la pelea había terminado, y Sakura se encontraba realmente preocupada pues sabía que Goten podría sentir su energía, y por su mente solo pasaban ideas en las que Goten hubiera sido asesinado. Ella estaba muy malherida y con aún huesos rotos, pero a pesar de todos ella no permitiría que lastimaran a sus compañeros de equipo. No puedo huir, desaparecer como antes. Vaya, a pesar de todo tu cuerpo estar magullado tienes valor, Nina, diría rebosante de energía la chica de cabello largo, pero ya estoy aburrida de escuchar tus quejidos toda la noche.
Si es cierto, diría Dosu resoplando suavemente dejando ver un leve vapor entre sus vendajes que lo momificaban completamente para luego ladear su cabeza. Tus chillidos y alaridos a pesar de ser un poco placenteros me hicieron perder la cabeza. Debes calmarte un poco Dosu. El chico de cabello negro se paró frente a sus dos compañeros mirando fijamente a Sakura. Yo me divertiré un poco mientras despierta ese chico Uchiha. ¿Y por qué decidiste eso en primer lugar Saku? ¿Quién te dio ese derecho? Respondió Dosu mientras miraba desde abajo a su compañero debido a la enorme joroba que cargaba la cual lo hacía caminar de esa manera. ¿Vamos o acaso quieres tú perder el tiempo en esta pelea tan aburrida? Saku le daría la espalda a Sakura momentáneamente levantando sus hombros y sus manos en señal de desinterés. ¿No ves cómo está? Se nota que no resistirá ni un solo golpe. En ese preciso instante Sakura solo pudo lanzar un shuriken en la dirección de Saku al notar que este le había dado la espalda, un error de novato que ella por supuesto pensaba aprovechar. Vamos, no puedo rendirme, no es lo que harían ellos, siempre me han protegido, ahora yo. En ese momento Kin lanzaría una de sus agujas rápidamente para interceptar aquel shuriken el cual se detuvo a solo centímetros de Saku. Deberías fijarte más en tu oponente Saku, si solo haces idioteces como darle la espalda acabarás muerto. Saku resopló de ira mientras estiraba sus palmas en dirección a Sakura. Ya sé, solo la mataré y despertaré a Sasuke, luego iremos a buscar a aquel chico de cabello alborotado que mencionó Orochimaru. Sakura se sorprendió al escuchar el nombre de Orochimaru, pero se sorprendió más aún cuando mencionaron a un chico de cabello alborotado. ¿Cabello alborotado? Díganme quién es. Dosu solo respondió haciendo una mueca con su único ojo visible, pues quién más puede ser sino que tu tonto amigo. Al parecer tu equipo está lleno de prodigios a excepción por ti chica inútil, no más mírate en ese estado tan deplorable me darías lástima. Sakura abrió sus ojos brillantes pues eso le daba esperanza de que Goten siguiera aún con vida. Eso quiere decir que no pudo ocultar su sonrisa a pesar de la situación en la que estaba Dosu. Al ver esa sonrisa en su rostro no pudo más que mirar algo confundido. ¿Por qué te ríes? ¿Acaso ya estás delirando? En ese instante Sakura solo pudo ponerse en guardia puesto estaba muy débil, pero al escuchar las palabras de Dosu sobre Goten le habían llenado nuevamente de una vitalidad extraña que la hacía sentirse capaz de cualquier cosa. Solo sé que debo aguantar un poco más. En ese instante los tres ninjas del sonido se miraron confundidos solo para después comenzar a reír pues les parecía realmente absurdo las palabras de la chica. Jajajajajaja, ¿acaso estás loca o chiflada? En ese preciso segundo los tres se detuvieron en seco para saltar y tratar de arremeter contra Sakura, pero en un parpadeo solo pudieron escuchar como la voz de alguien más les gritaba desde entre los árboles para luego llamar su atención. ¡Guau! La voz de un joven sobresalía entre las hojas, revoloteaban y caían de los árboles, mientras una extraña mancha verde hacía su aparición. Es él, diría Sakura con una sonrisa esperanzadora la cual cambió repentinamente por una con algo de repelús al ver quién era realmente. Oh no es él, Huracán de la hoja. Hacia su magnífica aparición el chico de las cejas pobladas mejor conocido en el mundo shinobi como CJ es decir como Rogue dando una poderosa patada giratoria que enviaría a los tres ninjas del sonido a volar a unos pocos metros frente a él. ¿Y este quién es? Diría Saku mientras sujetaba su abdomen pues la patada a pesar de todo había sido pesada y dolorosa como si le hubieran golpeado con un bloque de cemento. Un cadáver eso es lo que es, respondería Dosu mientras se lanzaba a pelear. Ten cuidado, diría Sakura suavemente para alertar a Lee del ataque de su contrincante. Ja, solo atacará de frente que iluso, respondería Lee mientras esquivaría sin dificultad el zarpazo de Dosu. Si vienes a atacarme de frente con un golpe tan lento y predecible no lograrás. En ese preciso instante Lee tendría sus enormes ojos abiertos. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? Diría Sakura mientras trataba de ir a rescatar a Lee, siendo detenida de sopetón por Kin quien la había agarrado de su largo cabello rosa y lanzado contra el suelo haciendo que sus costillas ya bastante agrietadas se desencajaran por la fuerte sacudida. ¡Ah! Daría un fuerte grito de dolor.
No, chiquilla, la kunoichi del sonido se pondría de rodillas mientras volvía a agarrar del cabello a Sakura para acercar su rostro al de ella. Solo sé una buena mina y espera tu turno. Sakura miraría con su seno fruncido sujetando su cabeza con fuerza mientras apretaba sus dientes en clara demostración de la ira e impotencia que sentía. Maldita, ¿qué sucede? Hablaría con voz suave Dosu mientras levantaba su mano para dejar caer su manga y encenar un extraño aparato en su antebrazo. ¿Acaso te sientes mareado? Le caía de rodillas en el suelo, sujetando con fuerza sus orejas de las cuales comenzaba a brotar sangre generando un fuerte dolor en estas, mis orejas, diría con su voz entrecortada tratando de resistir al dolor. Oh, lo siento, será mejor que te quedes ahí quieto por un momento. Dosu se acercó al tambaleante Lee, quien parecía no poder sostenerse en pie para luego propinarle una fuerte patada en su abdomen. Con esta máquina puedo manipular las vibraciones del aire que genera el sonido, así sea el sonido oscilante de un puñetazo, puedo hacer que las vibraciones de este ataquen directamente el órgano de tu oído interno, haciendo que pierdas el equilibrio y paralizar tu cuerpo. Go. De los labios de Lee salió un alarido de dolor rodando un poco en el suelo por la patada. Con una técnica de taijutsu tan anticuada como la tuya jamás podrás vencernos. Saku miraría fijamente Lee mientras encenaba su palma. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Sakura veía de reojo cómo pateaba Dosu al joven especialista en taijutsu. No puede ser, se reprendía mentalmente tratando de liberarse del agarre de la chica. Maldición, si tan solo hubiera escuchado a Goten, decía cerrando sus ojos mientras pensaba en alguna forma de ayudar. Lo siento, estás metido en esto por tratar de ayudarme, realmente soy una inútil. Parece que te resistes. En ese instante Kim propinaría un fuerte puñetazo directo al rostro de Sakura, sujetándola con fuerza de su cabello y usándola como si fuera una especie de bola de kickboxing. Ja. Reía maniáticamente viendo cómo de su nariz y comisura de los labios brotaba aquel líquido carmesí manchando el lugar donde ella se encontraba entre la maleza. Haciendo acto de presencia se lograba divisar a los tres chicos miembros del actual equipo 10. También conocido el equipo Inoshikacho presenciando aquel brutal acto contra Sakura, quien seguía indefensa en el suelo. Los tres genin no podían estar más impactados por la macabra imagen frente a ellos, sino se encontraba respirando agitada mientras su rostro se tornaba de un a temblar. Sakura, diría en un leve susurro Shikamaru y Choji, estaban igual de impactados por el brutal acto. Shikamaru trataba de mantener su compostura, pero suaves gotas de sudor fríos brotaban de su rostro mientras que Choji se encontraba asqueado y con deseos de vomitar todas las chucherías que había comido en estos 2 días de examen. ¿Cómo puede haber gente así en este examen? Susurraría el joven Nara mientras daba un leve vistazo a sus compañeros y no puso una de sus manos en su boca mientras se escuchaban los fuertes chillidos de Sakura con eco a su alrededor. Debemos hacer algo, diría con su voz entrecortada. Ga. Sakura escupía grandes bocanadas de sangre mientras su pequeña nariz se encontraba ya desviada por tanto castigo. Saku solo observaba tales actos mientras permanecía cruzado de brazos. Vaya, todos se divierten mientras yo solo observo, y pensar que era yo quien tenía más ganas de pelear. Escupiría un poco hacia un costado, acercándose a donde estaba Kim con su kunai afilado y listo para cortarle el cuello a la chica de cabello rosa. Acabemos con ella de una sola vez. Oh vamos, ¿no eras tú quien quería jugar un poco? La chica daría una pequeña sonrisa ladina mientras daba un último golpe directo, pero esta vez en el estómago de Sakura, haciendo que éste escupiera una enorme bocanada de sangre que salpicaría un poco el rostro de Sakura entre los arbustos. Estuvo a punto de dar un paso hacia adelante solo para ser detenida por Shikamaru, quien la sostuvo de su hombro. ¿Qué crees que...? Shikamaru la miró fijamente a sus ojos solo para cerrarlos y negar con su cabeza. No podemos hacer nada, ¿viste lo que hizo? Diría regresando su vista hacia la pelea, o mejor dicho paliza, que estaba recibiendo Sakura y Lee. Ese chico Lee, hablaría esta vez el Choji tomando la palabra mirando seriamente lo que sucedía. Fue paralizado sin haber sido tocado ni uno solo de sus cabellos.
Así es, tú escuchaste lo que dijo, acerca del sonido, si cualquiera de nosotros intenta algo solo logrará que nos maten. Shikamaru apretaba sus dientes de impotencia. Entonces solo planean quedarse aquí y ver cómo los matan, respondería Ino algo ofuscada, pero tratando de hacer el menor ruido posible. ¿Desde cuando te importa a ti el bienestar de Sakura? Miraría fijamente Shikamaru a su compañera, y no se quedaría en silencio al escuchar esas palabras solo para luego girar brevemente la vista hacia la pelea para abrir sus ojos con asombro ante lo que acababa de suceder. Sí, pero jamás imaginé que tú pudieras ser tan sádica, Kin, me da cosita. El chico del sonido solo se agachó para acercar su kunai a la garganta de Sakura con una sonrisa. Tranquila, yo seré tu salvador. Los ojos de Sakura brotaban suaves lágrimas, las cuales se mezclaban con el rojo que tenía salpicado en todo su rostro, pero a pesar de toda su mirada apagada casi parecía que hubiera perdido su capacidad de ver. No demostraba tener algún miedo en él. Solo me queda esto. Ella empuñó uno de sus kunai. Adiós. Saku lanzaría una fuerte estocada con su kunai a punto de matar a Sakura sin piedad. En ese preciso momento Sakura sacaría su kunai en un movimiento rápido. Solo se dignaría a cortar su larga cabellera rosada para poder liberarse del fuerte agarre de Kin y poder rodar por el suelo esquivando el mortal ataque. Los largos mechones de Sakura revoloteaban por el aire frente a una mirada atónita que tenía la chica rubia oculta entre los arbustos, impactada por tal imagen. No puede ser. Una suave y tímida gota de sudor bajaba por la frente de Ino al ver tal escena impactante, mientras en su mente se podría escuchar suavemente el eco de una pequeña que le susurraba suavemente: he escuchado que a Sasuke le gustan las niñas de largo cabello. La voz de la pequeña Sakura resonaba suavemente entre los recuerdos de la joven Yamanaka, teniendo un leve brillo en sus ojos azules que parecía estar al borde del llanto. Sakura respiraba pesadamente mientras corría en dirección a Gozu, quien continuaba pateando fuertemente al joven Lee, quien se encontraba paralizado por la pérdida de coordinación, solo mientras acumulaba poco a poco el chakra que aún le quedaba en la punta de aquel afilado kunai con el que pensaba apuñalar a aquel shinobi del sonido. Si logró distraerlo, su jutsu se romperá y le podrá escapar. En ese momento se escuchó un pequeño estruendo en el lugar, haciendo que levemente las hojas de los árboles que rodeaban el lugar donde peleaban cayeran lentamente. El rostro sombrío de Sakura denotaba una leve sonrisa mientras permanecía su brazo estirado solo para luego de ella lentamente de sus labios comenzar a escapar un poco de sangre. En el abdomen de Sakura se encontraba el poderoso puñetazo de Dosu, quien no retrocedió en ningún momento y solo esquivó el ataque desesperado de la kunoichi solo para impactar su puño en ella, terminando de desencajar sus costillas del lugar. Buen intento, diría entre un suave susurro Dosu, mientras un poco de vapor del aliento de su boca escapaba entre los vendajes que lo cubrían, pero inútil. El cuerpo de una inconsciente Sakura caía lentamente en el suelo, mientras por su mente solo se repetía un pequeño recuerdo. Ante ella se veía la figura de Goten aquel día en el callejón antes del examen, mientras que la veía con sus ojos con una leve sonrisa y determinación en su rostro, solo para decirle a ella: yo no moriré, no importa si mi cuerpo es destruido por completo, mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes y los protegeré pase lo que pase, diría con voz suave y a la vez con firmeza, mientras el suave cuerpo de Sakura caía al suelo. En ella se dibujó una suave sonrisa. Ya no tienes que proteger a esta inútil. La moribunda Sakura caía de cara contra el duro suelo mientras grandes cantidades de sangre salían por debajo de ella. Ya no puedo seguir viendo esto. El grito de la sobresaltada Rubio mientras se ponía de pie atrás de los arbustos, revelando su ubicación y con ello la de sus compañeros. Es una idiota, susurraría Shikamaru, quien a pesar de todo solo se levantó con una sonrisa. Qué fastidio, ahora solo vamos a pelear y morir. El gordo Akinichi se levantaría también del escondite, mientras de tu nariz salían chorros de vapor igual a como Majin Buu le salía de sus agujeros en el cuerpo. Los terchinobis del sonido los mirarían de manera fría, sin mediar ni una sola palabra ninguno de los tres ante la aparición del equipo 10 en el lugar. Vaya que tenemos aquí,
Dosu tomaría el kunai de Sakura en sus manos, suavemente mirando el cuerpo de la inconsciente Sakura, que solo podría escucharse suaves chillidos de su boca. Jun es más resistente de lo que pensé. Esta mocosa empuñó el kunai estando dispuesto a terminar el trabajo de su camarada en apuñalarla. Un pequeño segundo de silencio se escuchó mientras todos se encontraban con sus ojos bien abiertos, incluso los otros shinobis del sonido, quienes estaban atónitos ante la escena. Dosu solo abrió sus ojos con fuerza mientras giraba lentamente su cabeza, sintiendo como su brazo era sujetado con fuerza por alguien que se encontraba de pie justo atrás de él. Será mejor que te calmes, maldito asesino. El poderoso agarre de Goten, quien sujetaba la muñeca de Dosu con mucha fuerza hasta romper aquel aparato extraño en el brazo de Dosu, causando que el metal del mismo se clavara en su brazo. ¡Ah! Gritó de dolor mientras hacía un esfuerzo enorme por liberarse del agarre de Goten. Suéltame. Goten lo miraba con sus ojos llenos de frialdad y odio hacia ellos, apretando con aún más fuerza el brazo de Dosu hasta romperlo. El equipo 10 miraba con asombro aquella escena que ocurría ahora frente a ellos, mientras Shino solo se quedaba pasmada mirando fijamente a Goten. En su mente solo se miraban imágenes de un alegre Goten en el cual no se veía ningún atisbo de odio hacia nadie. Incluso recordó aquella vez en la academia donde asustó a todas las fanáticas de Sasuke al derrotarlo, pero nunca había visto esa mirada en él. Goten soltaría al shinobi del sonido, bajando sus brazos mientras se quitaba aquel saco improvisado y lo lanzaba hacia un costado. Su ira era muy grande y realmente estaba haciendo un gran esfuerzo en no dejar que sus emociones lo llevaran a transformarse en Super Saiyajin, pero si elevaba su ki al máximo, pues realmente quería acabar con esos malditos de un golpe. Dosu sujetaba su muñeca con la otra mano con su único ojo visible inyectado en sangre, mientras levantaba su mirada levemente para encontrarse con la figura del imponente Goten de pie frente a él. ¡Maldito! Dosu lanzaría con su única mano buena un poderoso puñetazo que impactaría directo en el rostro de Goten. No lo esquivo, pero el sonido del puño me servirá igualmente para acabar con él, igual que a ese chico cejón. Una enorme sonrisa se marcaba bajo las vendas de Dosu, solo para luego sentir como su mano con la que golpeó a Goten crujía de dolor. La mirada fulminante de Goten no cedía incluso con el puño que impactó directo en su rostro. Te dije que te calmaras, susurró suavemente mientras sujetaba la otra muñeca de Dosu, destruyendo el aparato en su mano. Los trozos de metal rasgaban la piel de Dosu, quien gritaba con furia y dolor por ser humillado de esa forma. ¡Maldito oro! ¿Vieron eso?, preguntaría el gordo Akinichi a sus compañeros, quienes también estaban con su boca abierta. Recibió el golpe en su rostro pero no se inmutó. Sí, realmente es muy fuerte, respondería Shikamaru ante la afirmación de su compañero de equipo. ¿Y no tú qué piensas? Shikamaru miraría a su atónita compañera, quien al verla solo vio como su rostro estaba lleno de pavor. Él es Goten. Sus delgadas piernas no paraban de temblar. El semblante de Goten la había puesto muy nerviosa, pues su imponente presencia llena de rencor le daba algo de temor. A pesar de que no fuera ella su enemiga ahora mismo, quien en un instante lanzaría un par de agujas con un cascabel atados a ellos directamente al cuello de Goten, las cuales solo rebotarían en su cuerpo sin hacerle ni un solo rasguño. ¿Qué? Goten apartaría al adolorido Dosu de un solo manotazo, estrellando el cuerpo del chico contra un árbol solo para ponerse de rodillas y sujetar con suavidad el cuerpo de Sakura. ¡Qué alivio! Parece que aún respira. Goten acariciaba suavemente el rostro ensangrentado de la chica pelirrosa. En ese instante los ojos de Sakura se abrían suavemente, pues su cuerpo se había llenado de calidez, lo cual la llevó a pensar que ya había sucumbido en batalla, viendo como pequeños destellos de luz se reflejaban en su rostro, las cuales eran cubiertas por una figura. Sakura, tranquila, ya todo está bien. El semblante de Goten se apaciguó un poco mientras sacaba la última semilla del ermitaño que le quedaba. En el momento que le pensaba dar aquella semilla, logró ver el cuerpo de Lee, quien seguía tirado en el piso con sus enormes ojos negros, ahora cubiertos de gris, y sus orejas sangrantes. Ese chico. Al escuchar la voz de su amigo, a pesar de que no lograba ver muy bien, Sakura comprendió que él ya estaba ahí para salvarlos.
Goten, diría con su voz entrecortada. Goten la miró suavemente solo para tomar entre sus manos la semilla y partir esta en dos. Come esto, diría dando la mitad de la semilla a Sakura. Sakura poco a poco masticó la semilla hasta que se escuchó el suave sonido en su garganta que denotaba que ya había tragado la mitad de la semilla, y en un parpadeo esta abrió sus enormes ojos esmeralda, sintiendo como todo su cuerpo había dejado de doler, sentándose en el acto en su lugar mirando asombrada sus manos. Ahora sí ya me morí, diría suavemente Goten al escucharla. Solo río un poco. No estás muerta, jajaja. Sakura giraría su cabeza para ver el magullado rostro de Goten, aunque esto ya era solo superficial por la semilla que había comido antes. ¿Eres tú, Goten? En ese instante ella saltó para abrazarlo del cuello mientras tímidas lágrimas escapaban de sus ojos. Sabía que estaba sujeto de sus pequeños hombros a Sakura para separarlo de él y luego sonreír. Claro que no moriré, jajaja, soy muy fuerte. Goten elevaría su brazo haciendo resaltar los músculos sonriendo felizmente. Sakura al verlo solo daría una suave sonrisa mientras miraría de regreso a los ninjas del sonido junto al equipo 10. Escúchame, Sakura. Goten tomaría la mano de ella poniendo la otra mitad de la semilla en sus manos. Dale eso a Lee. Goten se pondría de pie nuevamente encarando a los ninjas del sonido. Los hice esperar demasiado. Su voz volvía a tener un semblante duro y mientras se alejaba de Sakura. ¿Tú, quién eres? Saku miraría asombrado a Goten mientras retrocedía un poco. ¿Qué me pasa? Porque siento este inmenso terror. Kim se quedaría solo temblando, sus piernas ya no reaccionaban y parecía estar a punto de derrumbarse en ese lugar. Las agujas solo rebotaron en él. Goten comenzó a dar suaves pero firmes pasos lentamente dándole la espalda a Sakura sin perder de vista a ambos chicos del sonido. Sakura se quedaría pasmada en el suelo mirando la estructural espalda de Goten. Otra vez, solo puedo ver su espalda antes de que se enfrasque nuevamente en una pelea. En ese instante recordó aquella vez que Goten se encontraba peleando con Zabuza y los había protegido del ataque de este y solo les había hablado sin siquiera voltear a verlos. ¿Qué estoy haciendo? Ella sacudió su cabeza mirando la mitad de la semilla en su mano, levantándose y yendo con Lele. Ya se encontraba totalmente dispuesto a retomar la pelea luego de que Sakura le ayudara, lo cual lo llenó incluso de una energía renovada aún mayor que la que pudiera darle aquella extraña semilla. Oh Sakura, mi amor, diría el chico del traje verde mientras sujetaba con suavidad las manos de Akunoichi, me hace tan feliz que te preocupes por mí. Sakura solo pondría una mueca repulsiva y reprobatoria liberándose del agarre de Lee para luego apaciguar su rostro y darle una sincera sonrisa al chico. Muchas gracias por salvarme. Al ver aquello Lee saltó de la emoción, mientras sus ojos se encendía una fiera y ardiente llama y de su nariz brotaba un enorme chorro de vapor. Sí, en ese instante Lee le lanzó un beso a Sakura, el cual reflejaba un corazón flotante que se lanzaba hacia la Kunoichi igual que un jutsu pero sin intenciones de lastimarla, pero este sin previo aviso explotaría al escuchar un fuerte grito, ¡tú maldito! Gritarían ambos shinobis del sonido, quienes solo veían como Goten lentamente se acercaba a ellos. Goten caminaba suavemente sin perder de vista a Kinosaku, quienes en un instante desaparecieron a la vista de todos. Un leve suspiro salió de los labios de Goten, quien solo se quedó de pie un instante. Kin apareció al costado derecho de Goten, lanzando más agujas en con cascabeles a Goten, mientras Saku a su costado izquierdo levantaba la palma de sus manos, dejando ver unos extraños orificios con un tubo gris. Prueba esto. Saku apuntaría con sus dos manos a Goten aferrándose bien al suelo. Onda de sonido cortante. En ese preciso instante una poderosa onda de choque saldría ceseante de aquellos extraños tubos en las palmas de sus manos. La enorme onda sonora había levantado una gran cantidad de polvo que se levantaba por sobre los árboles del bosque. Jaja, no era la gran cosa. Lo que sucedió fue que Dosu se confió. Sonreía triunfante Saku solo para observar que en aquel lugar donde había lanzado su técnica en medio del polvo se veía solo una sombra negra que en un instante una ráfaga de viento que parecía
parecía ser provocada por esta despejaba la vista de todos. No puede ser, la mirada de Saku se había ensanchado casi por completo mientras su boca totalmente abierta de impresión no paraba de temblar. En medio de un pequeño cráter a la vista de Goten se encontraba la figura del joven Saiyajin, quien en ningún momento se había apartado del lugar. Eso es todo. La desesperada Kin sacó un kunai, lanzándose al ataque directo, empuñando aquel arma ninja con fuerza, apareciendo de golpe frente a Goten dispuesto a matarlo. Noten solamente en un rápido movimiento de manos posó un dedo sobre la frente de la kunoichi del sonido sin siquiera dirigirle la mirada, para luego ver cómo el cuerpo inconsciente de la chica caía a sus pies. Solo faltas tú. Volteaba a ver a Saku con suma fiereza. Maldición, ¿dónde está el otro idiota? Se supone que él sería nuestro apoyo para la garantía de nuestra misión, pero desde que se fue con Orochimaru nunca volvió. Saku solo dio unos pasos suaves hacia atrás. ¿Qué está pasando aquí?, diría suavemente Shikamaru a sus demás compañeros de cupo. No lo sé, pero el joven Akinichi solo sacaría un paquete de papas para comer. Menos mal que no dejamos a Goten a su suerte ayer, o si no hoy estaríamos fritos. Bueno, nunca pensé que fuera así de fuerte. El joven Nara suspiraría aliviado mientras su semblante se relajaba un poco. Nos salvamos y por muy poco, y no miraría sin perder de vista a Goten en ningún momento, aun con sus ojos muy abiertos, pero su temor se había amainado, puesto que después de que la kunoichi de cabellos rosados se había recuperado aquella aura que parecía rodear a Goten y proclamaba ansias de venganza y sangre, o eso era lo que ella sentía, se había esfumado por completo. Es increíble. Vaya, ¿quién es ese chico?, preguntaría Lee mientras veía el momento exacto en el que Goten con su dedo índice en la frente de Kin la dejaba inconsciente. Cuando fuiste a pelear con Sasuke, tú dijiste que querías enfrentarte a él porque pensabas que Sasuke había sido el genin super talentoso en graduarse de la academia. Así es, los rumores decían de un chico de cabello negro, y pues siempre había oído el rumor de que Sasuke era el más destacado de su clase con las mejores calificaciones, respondería Lee. Pero luego que escuché otros rumores de un chico de cabeza de palmera, pensaba que tal vez Sasuke había cambiado de look, diría mientras en su mente aparecía la imagen del orgulloso Uchiha con un cabello en puntas idéntico a Goten. Espera, así es, te equivocaste de objetivo, diría riendo tímidamente Sakura. Lee formaría un puño en su mano mientras nuevamente aparecían llamas que ardían con fiereza. Entonces él era mi verdadero objetivo. Ya quiero pelear con él. Sakura, al ver cómo su actitud cambiaba nuevamente, solo sonrió mientras una enorme gota de sudor caía de su cabeza. ¡Qué chico tan extraño! Goten miraba fieramente a Saku sin perderle ni un solo momento de vista hasta que abrió sus ojos con sorpresa, volteando en la dirección a aquel tronco hueco junto al equipo 10. Ustedes aléjense de ahí. El equipo Inoshikacho miraron con confusión a Goten hasta que escucharon un leve sonido de pasos que provenían de aquel tronco hueco. Muévanse. Los tres saltaron junto a Sakura y Lee en un instante. Y no. ¿Tú qué haces aquí?, diría Sakura confundida, pues hasta ahora no había notado la presencia de la rubia y su equipo. ¿Y hasta ahora te das cuenta que estoy aquí? ¿Es que yo estoy pintada o qué?, diría recriminando con fuerza por haber pasado totalmente de su presencia, puesto que ella había lanzado primero que nadie para salvarla, solo para notar las puntas del cabello ahora corto de Sakura. En eso una mano blanca con unas manchas de color negro se posó a uno de los costados del enorme tronco hueco. Es esa mujer serpiente de nuevo, diría en un suave susurro Goten mientras se ponía en posición de combate, pues sabía que la mujer serpiente era muy fuerte aún sin saber que era Orochimaru, uno de los tres legendarios Zenin. La cabeza de Sasuke borró la idea de Goten en su mente, puesto la energía que desprendía de él era totalmente maligna mientras salía lentamente del tronco hueco caminando suavemente. Saku, al verlo, abrió sus ojos sorprendido al ver aquellas marcas en la piel de Uchiha. Esa es la marca de maldición. Goten escucharía aquello con atención, pues parecía que él conocía lo que le estaba sucediendo a Sasuke, por lo que desviaría la mirada hacia el ninja del sonido. ¿Qué es eso de la marca de maldición? Saku le veía de reojo en silencio, volviendo su mirada a Sasuke. ¿Ves esa máscara de 3 aspas en su cuello?
Goten fijaría de nuevo la mirada de Sasuke, prestando mayor detenimiento a su persona, notando a lo que él hacía referencia. De ahí es donde proviene toda esa oscuridad. Él se pondría a la defensiva esperando que Sasuke atacara, pues no sabía qué tan controlado estaba por aquella oscuridad, pero podía intuir que no sería el mismo o no por completo. El tambaleante y endemoniado Sasuke Uchiha levantaría su mirada, dejando ver esos brillantes ojos carmesis con dos aspas negras, rodeando su pupila, sosteniendo una mirada fría y oscura con una sonrisa endemoniada. Vaya que hay aquí, el trío de inútiles y el fenómeno cejón. Sasuke, susurraría suavemente Sakura al ver el estado en el que se encontraba su querido Sasuke. ¿Qué te sucede, Sasuke? Cálmate por favor. Ella se acercaría con sumo cuidado solo para ser apartada de una bofetada enviándola hacia un costado. No me estorbes, maldita inútil. Sasuke cambiaría su mirada a Goten, quien lo veía con mucha rabia contenida. Tú, sobre todo tú. Una pequeña sonrisa se vería en él ante la presencia de Goten. Goten mantenía una mirada serena en Sasuke, desviando levemente su mirada a la atemorizada Sakura, quien sujetaba su mejilla mientras era auxiliada por Lee. ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso no somos compañeros? Estrecharía aún más su mirada y apretaba sus puños con fuerzas. ¿Por qué lastimaste a Sakura? ¿Sí? Pero si ella solo es un asiento vacío, nunca hizo nada relevante en nuestro equipo, diría con una suave sonrisa. Lo único que hay en su cabeza son ideas estúpidas. Sasuke volvería un momento su mirada a Sakura solo para verla con rotundo asco y no escucharía atentamente las palabras de Uchiha. En cualquier otro momento ella se habría reído de que esas palabras salieran de su boca, pero en este instante ella había sido testigo un poco de la fuerza de voluntad con la que contaba Sakura, y además sabía que Sasuke solo actuaba influenciado por aquella extraña marca negra en su cuerpo. ¿Tú qué puedes saber? Pero a pesar de saberlo, sabía que sus palabras aún guardaban algo de verdad en el Sasuke, y Goten miraría de reojo con sorpresa ante las palabras de la rubia, quien había salido a la defensiva de Sakura. Si realmente morimos o todo esto es un genjutsu, diría Shikamaru, puesto jamás en su vida creería que ella defendería a Sakura. Rápido, alguien deme un golpe para escapar del genjutsu. Por lo que vi hoy y al verte salir de ese estúpido agujero, entiendo que ella estuvo cuidando de ti mientras permanecías inconsciente, y parece que Naruto también está ahí, ¿no es así? Ino daría unos suaves pasos hacia enfrente desafiante. El único que realmente fue una carga para ella fuiste tú. Los ojos de Uchiha se inyectaban en sangre, lo cual remarcaba aún más su Sharingan, apretando sus dientes con furia ante las palabras de la rubia, desapareciendo en un parpadeo frente a la mirada impaciente de Ino. Tú también eres una fracasada, diría en un suave susurro frente a Ino. Ahora, Sasuke no, gritaba Sakura desde su posición, recomponiéndose y estirando su mano, pues sabía lo que estaba a punto de pasar aún sin poder presenciarlo. En un parpadeo Sasuke se había posicionado junto a Ino, apuntando su kunai directamente a la garganta de ella. Sin ningún atisbo de duda en su mente, Ino cerraría sus ojos con fuerza, esperando sentir el frío filo de aquella arma entrar en su yugular y asesinarla, pero al notar que aquello nunca sucedió, abriría sus ojos con suma delicadeza, mirando fijamente como Goten sujetaba la muñeca de Sasuke a escasos milímetros de enterrarse en su garganta. Un suave y profundo suspiro salía de sus labios, mientras temblaba de temor, pero este miedo que sentía era realmente por su propio bienestar, pues estuvo a punto de morir realmente. Era muy diferente al miedo que sintió antes cuando vio a Goten contener su rabia por completo. Gracias, diría levantando su mirada, dejando ver fijamente a Goten sus suaves y perlados ojos azules, los cuales estaban cristalinos a punto de derramar lágrimas. Goten le daría una leve sonrisa ladina mientras le practicaba una llave a Sasuke. Para Sasuke, por favor reacciona, este no eres tú. El fuerte agarre de Goten en Sasuke parecía tenerlo completamente dominado, pues solo quería que él se calmara para ayudarlo con su marca. Los dientes de Sasuke chillaban por la fuerza con la que este apretaba su quijada simplemente para quebrar su brazo por completo, mientras hacía una maniobra impresionante girando sobre su propio cuerpo e intentar atacar al Saiyajin, dejando a todos impactados por la brutal escena. Cállate.
Todo esto es tu culpa, tú nos dejaste con Orochimaru, él me hizo esto y tú la pagarás. Noten soltaría el brazo roto de Sasuke impactado por tal escena, viendo como su brazo totalmente flácido colgaba de él. Sasuke, la mirada de Goten era de horror y su respiración agitada un poco, su corazón, está lleno de rencor y hace que sea más fácil para él sucumbir ante aquel poder oscuro. Noten se mantenía frente a Sasuke, sin perder de vista a Saku, que tampoco parecía querer escapar puesto estaba completamente sorprendido por los acontecimientos. Además, si tú no estuvieras aquí, si tu sola existencia se hubiera quedado en donde pertenece, mi voluntad no sería tan débil para sucumbir ante tan maravillosa sensación. Este se levantaría erguido para apuntar con su única mano útil un dedo acusador a Goten. Miserable, tú te atreviste a superar mis maravillosas habilidades, me humillaste por ser más fuerte que yo debo ser el más fuerte, debo ser más fuerte, para matar a Itachi. Noten solo apaciguaría su mirada suspirando Noten solo bajaría su guardia suavemente abriendo sus brazos, pues no quería pelear con su compañero. Solo déjalo, te ayudaré a ser más fuerte como lo desees, pero no deberías pensar así, él es tu hermano. Noten recordaría cómo él y su hermano convivían juntos en la montaña Paos antes de que Goku volviera a la vida. Él era casi como su figura paterna, pues siempre había querido ser igual a él. Incluso recordó avergonzado cómo le parecía genial al principio aquel traje del gran Saiyaman. Recuerda esos buenos momentos con él y no te centres solo en lo negativo. Le daría una alegre y sincera sonrisa. Sasuke solo se lanzaría a la batalla sacando un shuriken con un papel bomba lanzándolo directo a Goten. No quiero, yo soy un vengador y eso es lo que me motiva a ser más fuerte. Noten sujetaría aquel shuriken en el aire para apagar la llama del papel bomba atado a este. Sasuke, no voy a pelear contigo. Noten aún parecía no comprender realmente aquello, pues a pesar de que en su vida tuvo que pasar por tuvieron que pelear contra Majin Buu y recordó aquella vez que vio a Majin Buu asesinar a su madre, esa sensación, diría levantando su mirada, la conozco bien. Cállate, tú no la conoces, tú tienes a tu familia esperándote, yo no tengo a nadie, no hay más. Sasuke solo se lanzaría a realizar un poco de combate cercano contra Goten, mientras este solo se dignaba a esquivar sus rápidos movimientos, sin despeinarse ni siquiera un poco. Quédate quiero, cobarde. En ese instante Goten permaneció quieto en una sola posición solo para recibir un puñetazo directo en el rostro de Sasuke, girando levemente su cabeza aún con el puño de su única mano ilesa permanecía incrustada en su mejilla. Uchiha reía triunfante por haber podido asestar un golpe seco y fuerte en el rostro de Goten, jadeando un poco por el esfuerzo que le llevó solo el hecho de poder golpearlo. Sí, ves, esta es mi fuerza. Sakura miraría la escena impactada al igual que el resto, pues realmente Sasuke parecía estar completamente llevado por su propia locura endemoniada. No puede ser, los ojos de la Kunoichi eran un poema, puesto que le era muy doloroso ver a Sasuke actuando de esa forma. Goten poco a poco moviendo el tembloroso puño de Uchiha, quien forcejaba por mantener su puño incrustado en la mejilla de su adversario, y veía como poco a poco este recobraba la compostura. Solo Sasuke notando como sus ojos, a pesar de ser de una profunda ira, también se podía ver el dolor en él. Sasuke le daría un leve vistazo a sus compañeros, quienes miraban con asombro al talentoso Uchiha. Luego notó como suaves lágrimas recorrían las mejillas de ambas kunoichis en este instante. Es verdad, yo todavía tengo a mi familia y puede que no comprenda muy bien ese sentimiento, pero no estoy solo y tú tampoco. Noten afiló su mirada con seriedad, por eso solo te detendré ahora. Noten en un rápido movimiento de su mano, le daría un leve golpe en el cuello a Sasuke justo en el punto donde se encontraba aquella extraña marca negra. No, no me vencerás de nuevo, no, esta vez yo soy el más fuerte. Los ojos de Sasuke se abrieron mientras su Sharingan de 2 aspas desaparecía y aquella marca negra en su piel retrocedía con rapidez para caer suavemente contra el suelo, siendo sujetado por Goten. No, no de nuevo, serían sus últimas palabras antes de perder nuevamente la conciencia. En el instante que Sasuke perdía la conciencia, Sakura se levantaría rápidamente acercándose a Goten, quien sujetaba a Sasuke con suavidad. Sasuke.
Gritó posándose de rodillas junto a Goten sujetando la cabeza del inconsciente Uchiha. Él está bien, solo lo deje fuera del juego por ahora, diría Goten mientras se ponía de pie dejando a Sasuke en manos de Sakura y dirigir su mirada al tronco Eco y ver que ahí se encontraba Naruto. También levantó su mirada hacia arriba. Oigan ustedes dos, ¿qué hacen ahí escondidos? ¿En serio no fueron capaces de ayudar a su amigo? Todos miraron extrañado a Goten hasta que notaron como dos manchas, una blanca y otra rosada, aparecían de golpe frente a Goten. Pensábamos intervenir justo antes de que esos tres chiflados aparecieron de la nada. Un chico de cabello largo y castaño con un chaleco blanco y pantalón corto marrón le dirigía la palabra a Goten con un tono suave y frío. Me sorprende que nos hayas notado, nadie más lo hizo. Estrecharía su mirada con duda sobre Goten. No es momento de eso, diría Goten desviando el tema rápidamente, pero si pensaban intervenir ya lo habían dejado golpear demasiado, ¿no? Ya habíamos visto que tenían un jutsu extraño, esta vez era una chica con una blusa de color rosa al estilo oriental y dos monos en su cabeza que recogían en dos bolas su cabello. Junto a su banda ninja señalaba al inconsciente Dosu, pero nunca nos esperamos que tú aparecieras y simplemente en un instante dominaras la situación. Eso fue asombroso. Le daría una suave pero dulce sonrisa a Goten. Neji no tardaría en fijarse en la cintura de Goten, quien aun a pesar de todo portaba su banda ninja que lo identificaba como ninja de la aldea de la hoja. Te impresionas demasiado fácil, Tenten. Vamos Neji, debes darle algo de crédito, ¿no? Tenten giraría su cabeza para ver a su otro compañero. Lee fue demasiado impulsivo a la hora de ir a pelear sin poder analizar antes las técnicas de sus oponentes. Bueno, eso no importa ahora. Goten tronó su cuello un momento. Las cosas se salieron un poco de control, jajaja, diría riendo mientras ponía sus brazos atrás de su cabeza y sujetando su pierna derecha atrás de la izquierda, haciendo equilibrio solo con una de las dos, y no volvería a detallar a Goten pues le parecía algo extraño y bipolar su forma de ser. Hace unos minutos tenía un semblante oscuro y enojado, luego sonriente, luego serio y ahora es un idiota. ¿Qué le pasa? ¿Está loco o desquiciado? A pesar de todo en su mente y sus críticas absurdas a Goten, solo pudo suspirar y sonreír, pero he de admitir que eso me tranquiliza. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro solo para luego notarlo y sacudir su cabeza. No te hagas ideas estúpidas. Goten miraría a un impactado Saku, quien sujetaba sus puños con fuerza mientras miraba fijamente al Saiyajin. Oye, toma a tus camaradas, vete de aquí, pero antes tienes que dejarme tu pergamino. Saku miraría a Goten con una ceja arqueada mientras miraba a sus dos inconscientes colegas. ¿No puedes estar hablando en serio o sí? El chico parecía no comprender el por qué le dejaban escapar así sin más solo por un estúpido pergamino, pues de verdad no parecía creer que ellos aún solo quisieran continuar este estúpido examen, ya que para él y su equipo solo era una misión. Solo dame el pergamino y todos los que hayan conseguido, viendo lo fuerte que eran, de seguro tendrán más, diría Goten con su mirada seria sin perder de vista ningún movimiento de Saku. Espera, ¿de verdad piensas dejarlo ir? Una indignada Ino se acercaría a Goten para sujetarlo del hombro y queriendo ahorcarlo por dejar que aquel sujeto escape. Después de todo lo que ellos le hicieron a tus camaradas, solo los dejarás ir y ya. Goten no se dignaría ni siquiera a voltear a ver a Ino. Vamos, déjalos junto al árbol. Goten daría una leve sonrisa con su seno fruncido sonando algo altanero. Saku solo escupiría un poco a un costado mientras caminaba sin reparo, esculcando los cuerpos de sus camaradas durmientes y colocando dos pergaminos del cielo y dos de la tierra junto al árbol. Esos son todos los que tenemos. Goten solo miraría a Saku para luego asentir para que él en un instante tomara a sus colegas y se esfumara en una especie de bomba de humo, creyendo que así simplemente lo perderían de vista. Bien, que tenemos aquí. Ino miraría incrédula la escena, puesto aún le parecía absurdo el hecho de que los dejara ir sin más para luego voltear a ver a Sakura aún indignada por lo ocurrido. ¿En serio no piensas decir nada?
Eso no importa ahora, diría Sakura negando con una sonrisa ante la impresión que tenía Ino por lo acontecido. Él es demasiado indulgente a veces. Ella pasaría suavemente su mano por el cabello negro de Sasuke, pero levantaría su mirada para ver detenidamente a Goten, quien estaba mirando los 4 pergaminos en el suelo. Esa bondad es algo digno de admirar en un mundo como en el que vivimos. Ino al escuchar eso solo quedaría más confundida de lo que ya estaba. Me rindo, ustedes son extraños todos juntos, incluso Sasuke a veces. Goten, diría Shikamaru acercándose al joven posando su mano en el hombro, deberías darle a Sasuke una de tus semillas para sanar su brazo, ¿no lo crees? Es que, Goten reiría nervioso poniéndose de pie con los 4 pergaminos en sus brazos. Ya no tengo más. Sakura abriría sus ojos de impresión y enojo a la vez, dejando al inconsciente Uchiha en el suelo y tomando ahora ella a Goten en sus hombros, zarandeando un poco a Goten, como que no tienes más. Goten solo se agitaba de atrás hacia adelante sin remedio. Es que les di la última a ustedes dos. Naruto en ese instante saldría poco a poco del tronco eco sujetando su cabeza con una horrible jaqueca. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estamos? En ese instante miraría la escena pasmado para luego ir con sus colegas. Oigan, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando ahora? Goten miraría a Naruto sonriendo ampliamente. Parece que ya despertaste, diría este con una sonrisa sin dejar de balancear su cuerpo de adelante hacia atrás. No estamos peleando, tranquilo, jajaja. Naruto miraría confundido la escena viendo cómo Sakura seguía sin parar sujetando a Goten, casi queriendo ahorcarlo. No parece que sea así. Sasuke está herido e inhabilitado para pelear. Si no se recupera en 4 días, no aprobaremos este examen, así que de nada nos sirven los pergaminos, diría histérica la peligrosa. Tiene razón, dirá Shikamaru. Recuerda que si el presumido de Sasuke no se recupera antes de que se acabe el tiempo, simplemente no aprobarán. Pero si lo sanas, no sabes si sigue estando así de loco como antes, respondería Ino recordando el momento en que el Uchiha casi le cortaba el cuello sujetando sus brazos con ambas manos y temblando un poco de miedo al recordarlo. ¿Quién sabe qué podría ser? En eso la imagen de Goten salvándola de aquel ataque vino a su mente, haciendo que ella volteara con suavidad su cabeza para ver de reojo a confundido que antes puesto no sabía qué era lo que había pasado antes de su despertar. Loco. Ei siempre ha estado loco a mi parecer. Bueno, no hay nada que hacer. Goten sujetaría a Sasuke para llevarlo en su hombro sutilmente. Solo podemos cargar con él, diría sonriendo a sus amigos, pero su brazo no se lastimará si lo llevamos así nada más. Preguntaría Sakura algo preocupada por el estado de su amigo. Además tú, tampoco te ves muy bien. No te preocupes, contestaría Shikamaru. Goten comió una de esas semillas esta mañana, lo encontramos muy mal herido ayer al anochecer en un enorme. Si solo son algunos magullones y suciedad por la pelea nada más. Goten miraría al equipo de Neji tomando uno de los pergaminos y lanzándolo a ellos. Tengan. Neji atraparía el pergamino del cielo en sus manos. Nosotros ya tenemos ambos pergaminos, no necesitamos otro. Bueno, yo se los quiero dar, en agradecimiento por el esfuerzo que hizo el chico cejón por mis amigos. Goten se alzaría de hombros despreocupado. Hagan lo que quieran con él. Neji estrecharía su mirada, pero igual no hicimos nada. Tú solo apareciste de la nada. ¿Cómo lo hiciste? Naruto interrumpiría el intercambio de palabras al ver que Neji parecía estar altanero después de recibir aquel pergamino. Solo acepta el tonto pergamino y ya. Solo tómalo, pero antes podría hacerme un favor, diría Goten acercándose a Neji y poniendo a la vista de la Sasuke. ¿Qué quieres? Preguntó al ver cómo Goten ponía al inconsciente Uchiha frente a él. Es que al verte recordé que tú eres de esas personas que parecen ciegas, pero no lo son, diría sonriendo. ¿Eh? Todos dirían al mismo tiempo confundidos por tal afirmación. Si recuerdo que ustedes usan sus ojos para algo especial y pueden ver más allá que los demás y detectar cosas muy lejos, ¿no? ¿Hablas del Kekkei Genkai del clan Hyuga? Diría ahora Tenten tratando de comprender las palabras de Goten. Sí, exacto, diría sintiendo a sus palabras. Con tu Kekkei Genkai puedes ver el estado del flujo de chakra de Sasuke, ¿no?
Neji activaría su Byakugan para ver la red de chakra del inconsciente Sasuke. Su flujo de chakra es normal, solo es algo débil porque está inconsciente, pero sobrevivirá. No hay ninguna anomalía relacionada a la marca de maldición o no por ahora. Al estrechar su mirada, Neji miraría de refilo a Goten solo para abrir sus ojos con total sorpresa. ¿Qué es esto? Tenten, quien seguía de pie a su lado junto al ahora renovado Lee, quien se había puesto al día con su equipo, mirarían la extraña reacción de Neji. ¿Sucede algo?, preguntaría Lee casi en un susurro a su compañero. De repente te pusiste muy tenso, ¿acaso hay algo grave en Sasuke? Era ahora Tenten quien tomaba la palabra. ¿Necesita atención urgente? Neji negaría mientras la técnica ocular de su clan se desactivaba, negando con la cabeza. No es nada de eso, diría dándose la vuelta para retomar su rumbo con sus compañeros. Nos vamos. Daría un rápido salto entre los árboles. Tanto Lee como Tenten se despidieron de los demás y se disculparon al mismo tiempo por la actitud grosera de Neji al irse sin siquiera despedirse. El equipo 9 saltaba entre los árboles, alejándose poco a poco de la escena. Ahora sí podrías decirnos qué viste, preguntaba Tenten, quien se acercaba a su amigo, siendo seguidos por Lee de cerca, puesto estaba tensos por lo sucedido. Ese chico del pantalón naranja, diría entre suaves susurros y apretando un poco sus dientes, estrechando su mirada, no tiene chakra. Al escuchar esas palabras, tanto Lee como Tenten abrirían sus ojos con asombro ante las palabras de su compañero. Pero eso es imposible, diría Lee un poco exaltado. Todos tienen una red de chakra y si no la tuviera, eso quiere decir que el rostro de Lee se tornaría azul, que él es un zombie. No, déjate de idioteces, Tenten le reprendía, negando con su cabeza ante tal afirmación tan absurda. Es obvio que es un ser vivo. Pero, eso no es todo. Neji saltaría a los árboles con rapidez y sin decir más palabras a los demás equipos retomarían su rumbo a la torre y no se acercaría Goten suavemente en silencio con su cabeza baja. Se reprendió a sí misma antes de mencionar cualquier cosa. Goten, gracias, diría en un suave susurro. Goten miraría a Ino con una ceja arqueada. ¿Qué dices? Ino se sonrojaría apenada al ver cómo Goten la veía directamente. Gracias por salvarme. Es eso, diría Goten despreocupado mientras caminaba con Sasuke en sus brazos. No te preocupes, tú también intentaste hacer lo mismo por Sakura, ¿no es así? Sakura miraría con atención a Goten y a sus palabras. ¿De qué hablas? Goten miraría de reojo a Ino, quien solo desvió la mirada aparentando no prestar atención. No es nada, Sakura. Goten miraría a Sasuke. Es que vaya que se ve feo. Shikamaru, con las manos en sus bolsillos y una mirada aburrida en su rostro, vería alejarse al equipo de Guy entre los árboles. Bueno, eso no es nada nuevo, ¿sabes? Diría girando su cabeza para ver a Goten con una sonrisa. Tú solo dices eso porque estás celoso de que llamara la atención de tantas chicas en la academia. Su amigo Gordinflón estaba a su lado mientras mantenía en sus manos una bolsa de papitas. Tampoco es que me importe mucho. No gracias, diría con una suave sonrisa mirando a su amigo. Las niñas son un fastidio. Goten tomaría con fuerza el brazo roto de Sasuke, pero no con tanta fuerza para terminar de romper los demás huesos. Bueno, creo que lo único que hizo fue descolocarse el hueso para poder liberarse, pero podría estar quebrado. Eso es terrible. Naruto se vería genuinamente preocupado para luego rascar su cabeza. Así no podremos pasar el examen. Sakura, con una notoria vena marcada en su cabeza, solo se dignaría a lanzar un puñetazo en la cabeza de Naruto, enterrando en el suelo. Idiota, ¿cómo puedes pensar aún solo en eso? En eso miraría a Goten con esa misma furia. ¿Tú también quieres uno, Goten retrocedía con pavor, poniéndose a la defensiva. No, yo no dije nada, lo juro. Vamos, cálmate, frente de marquesina, diría con voz suave Ino, quien se acercaba a Sakura con una sonrisa ladina y altanera. Sakura, con sus ojos totalmente en blanco, giraría su cabeza para ver a la chica rubia. Goten miraría la escena en silencio para luego abrir sus ojos y caer sentado en el suelo, señalando a Sakura con su mano. A tu cabello, Sakura. Las dos chicas voltearían a ver a Goten con una ceja arqueada para luego fijarse en el cabello de la peligrosa. ¿En serio no te habías dado cuenta?
Ino reiría un poco ante el despistado Goten, pues él realmente no era un chico muy detallista al parecer. Pobre de ti cuando te vayas a casar y tu esposa tenga un cambio de imagen. Ella suspiraba y se alzaba de hombros. Bueno, creo que todos los hombres son así. Sakura sujetó su cabello suavemente mirando con tristeza al mismo como mechones de cabello caían aún del corte que había hecho para liberarse. No es solo que Goten miraría incrédulo aún solo para sentarse de nuevo. Bueno, no importa, diría para luego sonreírle a ambas. Al menos tú seguiste mi consejo, diría mientras cerraba sus ojos y reía de forma pícara, no como Ino, diría fijando su mirada en Ino. Uy, pero qué desconsiderado eres, jamás tocaría mi hermosa melena dorada. Ino tomaría con una mano su cola de caballo para agitarla suavemente mientras cerraba sus ojos. Jamás entenderé a las chicas, diría Goten resignado con una sonrisa mientras veía a Shikamaru y Choji. Oye, no nos mires así, diría Shikamaru devolviéndole la sonrisa a Goten, nosotros tampoco las entendemos. Naruto sacaba la cabeza de la tierra mientras un enorme chichón sobresalía de su rubio cabello. Sería bueno entenderlas para no acabar siempre así, diría con una voz pesada y dolida. Todos lo mirarían abriendo sus ojos y parpadeando un par de veces para luego comenzar a reír un poco por la situación. Ja 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 ja. Vaya, jamás creí que reiría así tan pronto, diría Sakura pasando su delicada mano sobre su rostro para limpiar un poco esa maltrecha y sucia apariencia que tiene Naruto. Dejaría de reír poco a poco para luego mirar a Goten, puesto tampoco había notado ningún detalle en él hasta ahora, puesto que sus ropas estaban rotas por completo dejando descubierto su torso y una de sus piernas totalmente. Vaya, parece que tú tampoco la tuviste fácil, ¿no, Goten? Bueno, verás, Goten reiría nervioso puesto era verdad que él tampoco estaba en buenas condiciones, o al menos no aparentaba, ya que su cuerpo también estaba lleno de marcas y suciedad, pero no estaba herido gracias a la otra semilla que se había comido. Me dieron una paliza. ¿Qué? El rubio gritaría eufórico ante la situación, puesto Goten era la persona más fuerte que conocía y que él dijera que le habían dado una paliza, eso quería decir que este examen sí que era realmente difícil. Estás bromeando, ¿verdad? Como dijimos antes, estaba en un enorme cráter en medio del bosque ayer al anochecer, y nos sacaría un kunai pidiendo a Sakura que se sentara en el suelo para arreglar su cabello. Vamos, siéntate y arreglaré tu cabello. Tanto Shikamaru como Choji se acercaron a las dos kunoichis también por la curiosidad que tenían de saber lo ocurrido con el joven Son. Él estaba totalmente fuera de combate. Sakura les miraría con sus ojos abiertos como platos. Goten, él estaba noqueado. Sakura no podía aún con su asombro ante tales declaraciones. Es imposible, y no había nadie más. Preguntó esperando que le dijeran que también el otro chico con el que estuvo peleando el día de ayer estuviera ahí. Quédate quieta o podría dejarte un enorme agujero calvo en tu cabeza, diría Ino sujetando la cabeza de Sakura para seguir cortando y arreglando aquel cabello que parecía estar hecho mierda. No, él estaba solo, respondería Choji masticando sus papas fritas con un tono despreocupado, pues parecía a veces que solo le importara comer sus papitas o cualquier cosa relacionada con comida. Más que nada esto se volvió un fastidio total. Espero no tengamos que verle la cara al sujeto que te dejo en ese estado, diría Shikamaru mirando a Goten mientras fruncia un poco la ceja. No he sentido su presencia en ningún momento, respondería Goten ante aquellas declaraciones. Puede ocultar su presencia fácilmente e incluso estar observándonos ahora. No juegues con eso, por favor. Naruto respondería con su rostro totalmente azul por las declaraciones de su amigo. El sol golpeaba fuerte ese día mientras un grupo de Jounins recorrían la zona del bosque de la muerte, hablando por intercomunicadores entre sí junto a algunos zona después de los catastróficos y casi apocalípticos acontecimientos del día de ayer. Aquí hay otro, se escucharía por la radio de intercomunicación. Aquí también hay otro de esos enormes cráteres. Se repetiría la situación una y otra vez en kilómetros a la redonda de la torre, mientras una incauta Anko se encontraba
encontraba en medio de todo ya en la torre. Su búsqueda de Orochimaru la noche anterior no había rendido frutos, más por el repentino acontecimiento climatológico del día anterior que causó que perdiera todo el sentido de su búsqueda, ya que habían tenido que ir a refugiarse. Maldita sea, quién sabe cuántos muertos más hay a causa de Orochimaru, diría Anko golpeando con fuerza mientras se mantenía expectante, recordando lo que había sucedido ayer. Aquel rayo que voló cerca de mí, me pareció ver algo de color naranja, sujetaba sus puños con fuerza y mirando fijamente las cámaras de seguridad de la torre y sus alrededores. Sola, se escucharía la voz de Kakashi, quien estaba de pie frente a la puerta del cuarto de seguridad con una mano levantada, saludando de una forma jovial. Junke ocupada ahora. Anko no despegaba la vista de los monitores esperando ver algo, pero solo veía relámpagos y alguno que otro animal que parecía salir volando por los eventos del día anterior. Maldita sea, no hay nada en serio. Pareces muy alterada, ¿no? Kakashi posaría su mirada en los monitores con sus manos en los bolsillos. Orochimaru no creo que sea tan tonto como para dejarse ver en cámara, ¿no crees? Lo sé, pero hay algo más, diría sin más mientras sus ojos cambiaban de dirección en dirección entre monitor y monitor. Yo vi algo más, ayer cuando toda esa locura, esos terremotos y esa tormenta arremetieron contra la aldea, parecía que el epicentro era aquí en el bosque, el epicentro de la tormenta. Sabes que las nubes viajan por el viento y otros factores y las capas tectónicas de la tierra. La voz suave y serena de Kakashi fue interrumpida por la mirada asesina de una desquiciada Anko, pues en sus ojos parecía no haber dormido nada. No necesito que vengas a darme lecciones de ciencia, yo sé lo que vi y averiguaré qué pasa. En ese instante ella se levantaría fijando su mirada en Kakashi, pero tú pareces muy interesado, ¿no es así? Sabes, ayer vi a tu equipo, son unos inútiles, diría con una sonrisa burlona, aunque no negaré que me sorprende que sean 4 genins en un equipo. Bueno, ¿qué puedo decir? Kakashi se mantenía sereno ante las burlas que lanzaba ella sobre Naruto y los demás, solo para volver a ver la pantalla de reojo, viendo como en un instante, o eso fue a su parecer por leves segundos, logró captar un rostro familiar en las cámaras de seguridad. Esperaba que no fueras tú, y si haya sido un evento climatológico normal, daría una pesada respiración. Bueno, será mejor que me vaya. ¿Acaso te dolió lo que dije? La sonrisa de Anko, orgullosa y triunfante, creyendo que había logrado hacer retroceder a Kakashi. Deberías dormir un poco, las bolsas en tus ojos no están llenas de dangos, diría con una mano levantada el ninja de plata, mientras abandonaba la habitación. A Kunoichi se quedaría de brazos cruzados y chasqueando su lengua y su seno fruncido. No me importan en absoluto, diría volviendo su mirada a los metrajes de las cámaras. Su equipo es de 4 genins, el rubio, la chica rosa y el Uchiha, pero, en ese instante Anko abrió sus ojos ampliamente. Shikamaru y Choji estaban hablando con Goten y Naruto de algunos asuntos algo triviales, mientras dejaban al Uchiha herido e inconsciente apoyado en la sombra de un árbol enorme. Vaya, me impresiona que sigas con vida, Naruto, sonreía de forma despectiva Shikamaru con ambas manos en sus bolsillos. Pensé que serías el primero en ser tragado por alguna de estas criaturas horrendas. Respondería Naruto con entusiasmo, cualquiera que intente comerme se las verá con mi sándwich de punos, de veras. Bueno, pero aún sigo pensando que es injusto que su equipo sea de A4, respondería ahora Choji masticando sus papas fritas sin parar, además de que este sujeto es muy fuerte incluso con esa ropa que lleva. Goten reía nervioso mientras Naruto lo miraba confundido. ¿A qué te refieres? Naruto comenzaría a detallar a Goten de arriba a abajo sin notar nada anormal. Yo no veo nada que pese demasiado en él. Sakura y no se quedaban un poco rezagadas mientras veían a los chicos discutir y hablar, estando ellas apoyadas cerca a otro árbol, estando Ino atrás de Sakura arreglando su cabello. Es increíble, ¿no lo crees? Diría con voz suave la chica rubia con un kunai en su mano mientras cepillaba con el mismo suavemente el cabello de Sakura, recordando puntas y tratando de arreglar su cabello rosado que estaba hecho un caos total. ¿Qué cosa? Respondería con sus ojos cerrados y una leve sonrisa Sakura, pues aunque odiaba admitirlo se sentía extrañamente cálida y en paz con Ino, pero eso no la hacía cambiar de parecer. Lo que hizo Goten, ¿no te parece increíble?
Ino inclinaría su cabeza a un lado con una sonrisa mientras seguía arreglando el cabello de Sakura. Después de que parecía todo perdido para ti, él solo llegó y arregló todo en un santiamén. A eso, ella reiría un poco al escuchar la incredulidad de Ino, pues ella ya estaba un poco más acostumbrada a ello, pues ya llevaban varios meses en equipo y parecía tonto, pero ella sabía muy bien que Goten lograría solucionar todo. Primera vez. Arquearía una ceja mirando a su rival de amor. Vaya, parece que tú le tienes mucha confianza al chico cabeza de palmera, diría con una risilla pícara mientras mantenía sus manos en el cabello de la pequeña Haruno. Bueno, tú confías también en tus compañeros de equipo, ¿no? Yo confío en los míos. Ella regresaría a su apaciguada forma, pero con su mirada clara mientras destellos del sol se colaban de entre los matojos de los árboles, generando pequeños reflejos de luz sobre la apariencia de Goten. Él es muy fuerte y aún más de lo que podrías tú o yo imaginar. Ino de igual forma levantaría la vista en dirección a Goten, quedando igualmente embobada por su figura a través de aquella luz que parecía iluminar como si fuera de una deidad, solo para salir de sus pensamientos y reír con picardía un poco. Vaya, jamás te imaginé capaz de cometer una locura como estas en tu cabello, Ino diría con una sonrisa altanera mientras cortaba poco a poco los mechones y las puntas abiertas de Sakura. Si me vas a juzgar ahora, mejor deja de tocarlo con tus sucias y puercas manos, diría Sakura saliendo de su estado pacífico para tornarse sus ojos de color blanco y sus dientes como tiburón. La frente de Ino se logró ver marcada una enorme vaina y sus ojos totalmente en blanco. Claro, pero sí debe ser que lo cortaste para hacer que Goten se fijara en ti, ¿no es así? Diría riendo levemente. Vi cómo lo abrazaste cuando tu príncipe vino al rescate. Los ojos de Sakura se ensancharon más mientras ahora dos venas se marcaban en el rostro de ella con un leve rubor. Mira quién habla. Tú parecías querer hacer lo mismo hace poco cuando te vi hablando muy a solas con él. Ahora era ella quien reía un poco. Luego de que te salvó te dejó flechada, ¿no es así? Ahora era Ino quien se le notaría un leve rubor, pero sin retroceder un paso ante su rival frunciría el seno mientras las dos con ese marcado sonrojo discutían ante la mirada atónitas de sus compañeros de equipo, quienes habían dejado de hablar para voltear a verlas y notar cómo parecían muy unidas hasta que empezaron a discutir nuevamente. Aquí vamos otra vez. Shikamaru sujetaría el puente de su nariz mientras suspiraba con mucho fastidio ante esa actitud que a su parecer era bastante idiota por parte de ambas. Goten decidió caminar hacia ellas, lo cual alarmó a los demás chicos, quienes trataron de detenerlo. ¿Qué está loco? ¿Acaso quiere morir o algo parecido? Diría Shikamaru con algo de desespero en su voz mientras tenía sus ojos más abiertos que nunca antes. Naruto trató de sujetar a su amigo de su doji en el cuello, pero al estirar su mano e intentar agarrarlo recordó que este ya no tenía puesto el mismo. Maldición, Goten, no hagas locuras. El gordo Akimichi solo comía más rápido sus papitas con desespero, haciendo estas crujir fuertemente en su boca con cada bocado que daba de manera rápida y algo abusiva. Oigan, diría Goten con una sonrisa, inclinándose frente a ambas, apoyando sus brazos en sus rodillas y viendo fijamente a Sakura. Porque esa cara, si ella quería arreglar tu cabello, ¿no crees que deberías ser más cortés? Luego de eso levantaría la mirada a Ino, y tú te veías muy preocupada por Sakura cuando quisiste salir a su rescate como para empezar a criticar ahora, ¿no? Ambas mirarían a Goten fijamente con su boca abierta y sus ojos igual dando unos leves parpadeos para luego verse la una a la otra. Goten las vería a ambas con una alegre sonrisa mientras parecía que el bosque y el mundo en general a su alrededor se apaciguaba y una leve brisa hacía menear un poco el cabello del mismo, mientras el sol que se colaba entre los árboles le hacía brillar con mucha intensidad. Somos amigos, al fin y al cabo. Las dos miraban con mucha impresión, y el rubor en el rostro de las dos se hacía más notorio para luego fruncir el seno con fuerza y con sus ojos totalmente en blanco. Eso no te incumbe, dirían las dos fuertemente elevando su voz, haciendo caer a Goten de espalda. Jamás me preocupe por ella, diría Ino aún con un rubor en sus mejillas mientras negaba con la cabeza. Yo solo quería el pergamino y creí tener una oportunidad. A mí tampoco me importa si ella me arregla el cabello, ni nada por el estilo. Ella fue quien se ofreció, no tengo por qué agradecerle por eso, diría Sakura también con un leve rubor en su rostro, haciendo un puchero.
Jaja, reiría entrecortado Goten en el suelo derrotado por las kunoichis mientras rascaba su mejilla nervioso. ¿En serio? Pero si parecían quererse mucho la una a la otra. Claro que no, oro. Volverían a gritar en coro, pero aún más fuerte que antes, haciendo que algunas aves que estaban apoyadas en los árboles cercanos salieran volando despavoridas mientras se escuchaban fuertes golpes y patadas que hacían temblar la tierra entera. Goten ahora se encontraba enterrado, aplastado y pisoteado con varias marcas de huellas en su abdomen y rostro, siendo auxiliado por su compañero. Noten, eres muy fuerte, pero sigues siendo muy ingenuo, comentaría Naruto sujetando una de las piernas de Goten para sacarlo del agujero que habían dejado al pisarlo. Jejeje, como pesas. El rostro de Naruto se tornaría rojo por el enorme esfuerzo que hacía al intentar levantarlo. Aunque lo intentes no podrás sacarlo, respondería ofuscada Ino mientras mantenía sus manos en la cintura junto a Sakura. Él tiene ropa ultra pesada que hace imposible moverlo del suelo. Sakura giraría su cabeza para dirigir la mirada a Ino ya con el corte de su cabello arreglado quedando ahora hasta sus hombros. Ropa ultra pesada. Sí, como te dije antes, Naruto, hablaría ahora Shikamaru acercándose sin perder de vista la bochornosa actuación de Goten al intentar hacer que Ino y Sakura se llevaran bien. En eso Goten solo se reincorporaba pesadamente sujetando su cabeza dolorido. Ayayayay, mi cabecita, diría con una lágrima asomarse en sus ojos. No tenían que pisarme ni golpearme tan fuerte. Pero si recibes golpes peores que ese cuando peleas, no llores ahora, respondería Ino mirando a Goten fijamente. Era ahora él quien tenía un puchero en su rostro levantándose del suelo. Realmente son muy malas conmigo, yo solo quería que fueran amigas. Frotaría su cabeza dolorida. Eso nunca va a suceder. Era ahora quien hablaba Sakura señalando a Ino con su dedo índice. No pienso siquiera volver a dirigirle la palabra a la puerca esta. ¿Qué dices? Los ojos de Ino como platos mientras una mueca de furia se marcó en su rostro, estando a punto de agarrar del cabello a Sakura para dejarla realmente calva. Goten suspiraría pesadamente para luego reír un poco al ver tal escena. Posó sus manos en sus caderas. Vamos, debemos avanzar. Tiene razón, no debemos perder más el tiempo en este lugar. Debemos llegar a la torre, diría ahora Shikamaru quien apoyaba a Goten en tales declaraciones. Bien, entonces tengan. Goten le daría al equipo de Shikamaru el pergamino restante del cielo y uno de la tierra para luego ir a tomar a Sasuke en su hombro. ¿Por qué nos das dos? Solo necesitamos uno más, Shikamaru diría mientras estiraba su mano con el otro pergamino que no le servía realmente, aunque no quería aceptarlo del todo ya que no lo habían conseguido por sus propios medios. Goten negaría con su cabeza. Claro que sí lo hicieron, me cuidaron mientras estaba inconsciente y también intentaron ayudar a Sakura. Goten giraría mientras les miraba con una sonrisa apoyando con firmeza a Sasuke en su hombro, igual como le dije al equipo del CJs. Goten se acercaría a Naruto indicándole que se sujetara a él mientras dejaba los peces que tenía para el equipo de Shikamaru. Tengan esto también, no deben haber desayunado. Yo iré a un lago cerca de aquí para pescar algo para Naruto y Sakura. Espera, ¿cómo que se irán? Preguntaba la rubia mientras miraba cómo Naruto se sujetaba del otro costado de Goten en su espalda ayudando a soportar a Sasuke. Pues iremos lo más cerca de la torre, ahí hay un enorme lago con muchos peces. Goten tomaría en brazos a Sakura de igual forma, cargándola con sumo cuidado. Los ojos de Sakura se ampliaron con un enorme rubor en su rostro. ¿Qué haces? Nos veremos en la siguiente ronda. Goten miraría a sus amigos mientras se elevaba suavemente en el aire. No te muevas tanto, Sakura, nos caeremos. Había olvidado eso, contestaría Choji mientras comía sus papitas fritas. Es cierto que esta mañana salió volando sin más. Shikamaru esbozaría una sonrisa mientras bajaba su mirada. ¡Qué envidia! Si yo volara iría a dormir en una nube. Oye, espera, ¿y nosotros?
Preguntaba Ino al ver cómo ellos se alejaban poco a poco a costillas de Goten. No puedes dejarnos aquí. Sakura se sujetaba del cuello de Goten completamente nerviosa al encontrarse ahora algo altos. Espera. Nos vemos. Goten comenzó a acelerar poco a poco en dirección a la torre en medio del bosque de la muerte, que era realmente visible desde tan alto. No te asustes, Sakura, no te voy a soltar. Planeta Supremo. El pequeño sujeto se encontraba en un estado de meditación, concentrando cada vez más energía mientras unos pequeños relámpagos eran visibles en su cuerpo. Flotaba con sus piernas cruzadas y sus manos tomando la punta de sus dedos. La energía rodeaba su cuerpo y el cabello ondeaba con fiereza. Ya han pasado algunos meses, Kibimasu. Supremo cayó. En serio, sería mejor que reflexione acerca de esto. El hombre más alto de los dos de pie junto a él hablaba con una voz tenue y preocupada por su maestro. Entienda, Senor, que si intenta eso ahora puede que el Kaio del tiempo sienta la perturbación en su tiempo y la destrucción para acabar con ellos. El pequeño sujeto de cabello en punta solo negó con su cabeza, sintiendo cada vez más su energía desbordante en aumento. Ese dios de la destrucción solo se la pasa durmiendo, ya te lo había dicho. Sus ojos se abrieron mientras se veía un leve resplandor plateado en ellos. Además de su vanidoso ser que solo piensa en su apariencia, ni siquiera la diosa del segundo universo es tan vanidosa. En ese instante la esfera de cristal que se encontraba reposando sobre una mesa en medio de aquella hermosa pradera parecía estar recibiendo el llamado de alguna otra deidad. ¿Quién será ahora?, preguntó pesadamente mientras salía de su estado de concentración, suspirando y apoyando sus pies sobre el prado. Seguramente es Kami nuevamente. Le diré de una vez que traeré a otro guerrero Saiyajin, esta vez más capacitado. Kibimasu se acercó y se puso de pie junto a su maestro, apoyando sus manos atrás de su espalda, mientras de aquella esfera se veía la imagen de un anciano y barbón, el cual parecía no tener fin. Aparecía en aquella esfera de cristal. Hola. Se escuchó salir una voz grave y que denotaba ya la esencia y experiencia que cargaba aquel hombre por su edad. Supremo Kaio, un gusto volver a verte. Al ver la imagen del Kaio del tiempo en aquella esfera, a ambos se les erizó la piel y el cabello, sintiendo como si su columna hubiera sido enchufada a un cable de más de 1000 voltios eléctricos. Hikan-sama, es un placer verlo, diría con algo de nerviosismo el ser supremo a su igual, pues temía lo que pudiera decir en este instante. Kibimasu solo pudo reaccionar para hacer una reverencia, ocultando su rostro de angustia mientras sus mechones blancos cubrían su rostro, pues no quería que su mirada llena de culpa delatara a su maestro. Es un honor, así sea a través de esta esfera, poder disfrutar de su presencia, señor. Vamos, dejemos las formalidades a un lado. Después de todo somos dioses, ¿no? La esfera comenzaría a dar brincos sobre la mesa, haciendo que ésta tambaleara un poco. Claro, señor, digo, Hikan. El supremo Kaio pasaba su mano atrás de su cabeza, mientras una gruesa gota de sudor frío recorría en su rostro. Bueno, no los llamo solo para saludar. Aquel ser anciano y supremo a través del cristal hizo de notar cómo su semblante cambiaba de forma abrupta. Sé que fue lo que hicieron. Al escuchar aquellas palabras severas salían de sus labios, volvió a generar un cortocircuito en los cuerpos de aquellos mientras hacían una mueca de total temor por las consecuencias de sus actos. Pero no se lo tomen tan a pecho. El supremo Kaio del tiempo volvió a bajar su tono de voz, ahora con una frivolidad que hacía perder toda esa tensión que había ocurrido. ¿En serio pensaron que yo no sería capaz de notar una perturbación tan abismal en mi tiempo? Señor, puedo explicarlo, verá. El supremo Kaio no pudo terminar su explicación hasta que su sirviente y aprendiz Kibimasu se inclinó frente al Kaio del tiempo. Todo fue mi culpa, señor. Yo le pedí al supremo Kaio que hiciera aquel portal, rasgando la tela del espacio y el tiempo, para traer a un fuerte guerrero. Él mantenía su cabeza agacha mientras apretaba sus ojos con fuerza. No imaginamos que un niño sería víctima de tal acto atroz. Prometo que buscaré
buscaremos la forma de devolverlo. Kibimasu no, yo soy el culpable. Tú, de nuevo era interrumpido, pero esta vez por su igual en la esfera de cristal. Ya les dije que no importa, al ser un niño no hay cuidado, pues su tiempo era más corto y la línea de vida que lo conecta a su mundo era más frágil, ya que ha vivido poco y su futuro no estaba aún escrito. Pero bueno, nadie tiene su futuro escrito, diría con una suave sonrisa notoria aún bajo esas largas barbas blancas. Entonces, podremos traer a otro más fuerte, ya que la primera vez fallamos y esta vez, parecía que el Supremo Kaio estaba destinado a ser silenciado por los demás, puesto era nuevamente interrumpido. Por supuesto que no. Aquel anciano en la línea de la bola de cristal se notaba nuevamente de forma severa y con el seno fruncido en su rostro. Sabes muy bien que tú no cuentas con la capacidad ni el derecho de traspasar las barreras del tiempo y el espacio como lo tendría un ángel o el mismo Seno-sama. Gun iría a través de aquella esfera de cristal. Un agujero de gusano tan inestable como el que creaste en aquella ocasión podría tener resultados catastróficos para ambos universos. En ese instante el Supremo Kaio comprendió a lo que hacía referencia el Kaio del tiempo, pero, entonces por esa misma línea de 3 deberíamos regresar al chiquillo. Lo sé, pero tanto tú como yo sabemos que eso sería imposible sin ayuda de él. El tono fuerte de la voz del viejo se apaciguó un poco mientras suspiraba. Si tu plan original era traer a un poderoso guerrero de otro universo para lograr evitar que Seno-sama destruya nuevamente nuestro universo, tendrás que conformarte con él. Pero, Kibimasu interrumpiría esta vez en la conversación de los es solo un niño, no podrá con esta carga tan grande que quieren poner en sus hombros. Sería cruel que nosotros los dioses tengamos que depender solo de un niño para detener a los demonios y su plan para acabar con los mortales. Siempre he tenido la creencia de que los mortales deberían ser los dueños de su propio destino. El anciano se mantendría con una voz reflexiva mientras cerraba sus ojos. Puede que él no sea de nuestro mundo, pero si es un mortal. Pero los demonios no son mortales, deberían ser nuestra responsabilidad detenerlos, ya que nacen del mismo fruto en que nacemos nosotros, ¿no es así? Respondería eufórico ante las palabras de su igual ser supremo del tiempo. Si nos dieras alguno de tus fuertes guerreros de la patrulla del tiempo, tal vez. No. Te lo dije una y otra vez, mis patrulleros del tiempo son sacados de diferentes épocas del tiempo mismo en diferentes planetas. Respondería tajantemente a las declaraciones del Supremo Kaioshin. Nuestro deber es cuidar el tiempo por alteraciones en el mismo. Pero ellos alteran el tiempo y curso de la historia en la Tierra, eso les compete, entonces ¿no te parece? Diría con la palma abierta de su mano señalando al planeta Tierra a la distancia del planeta supremo. En parte tienes razón y por eso ya también tengo a alguien trabajando en eso. El viejo Hitkan acariciaba su barba con una mano y sus ojos cerrados dándose aire de sabio. Entonces ¿por qué no me dijiste nada? Acudí a ti en ayuda y aún así me la negaste para hacer todo por tu cuenta, viejo estúpido. En ese instante Kibimasu sujetaba a su maestro de los hombros para que no hiciera alguna locura, mientras ya la entereza y el respeto mostrado por el Supremo Kaio hacia el viejo Hitkan se había esfumado. Cálmese, Supremo Kaio-sama, usted debe mantener su compostura como deidad que es. Kibimasu hacía un esfuerzo enorme por sujetar al ser supremo, pues su fuerza era descomunal a comparación de las suyas. No pretendía involucrarte a ti, pues yo ya tenía el conocimiento de sus acciones hace mucho y del razonamiento que llevó a que Seno-sama acabara con la existencia de nuestro universo. Suspiró pesadamente. Ahora que estamos metidos los dos hasta el cuello en esto, te apoyaré en todo lo que pueda, pero no puedo darte a alguno de mis patrulleros, ya que solo yo sé cómo evitar el impacto que puedan ocasionarse presencia y cómo controlarlo, ya sabiendas que tú estarás involucrado directamente con el pequeño Saiyajin. No puedo dejar que él sepa de nosotros, o por lo menos no por ahora, ¿entendido? El Supremo Kaio chasqueó la lengua cruzándose de brazos mientras su cabello blanco en puntas igual al de Vegeta bailaba un poco por la pequeña ventisca que hizo presencia en ese momento en ese lugar. Muy bien. Entonces aún dependemos del niño al fin y al cabo, o podríamos mantenerlo al margen de todo.
Preguntaría Kibimasu curioso para saber qué rumbo podrían tomar ahora con Goten. Al parecer los demonios ya saben de él y sigue estando en la mira de ellos, diría mientras miraba hacia atrás detenidamente. Por el momento deberían asegurarse de que su progreso en el entrenamiento sea beneficioso para él para evitar que salga lastimado hasta que podamos enviarlo de regreso de algún otro modo que no involucre al dios de la destrucción. Bien, entonces manténme al tanto y aunque no sea necesario puesto tú puedes verlo igual yo te diré de su progreso. Ambos se despidieron en una reverencia, mientras el Supremo Kaio suspiraba aliviado. Bueno, eso pudo haber salido un poco mejor. Reino Celestial. Después de cortar la comunicación, el Supremo Kaio del Tiempo solo suspiró mientras giraba su cabeza para ver a uno de sus patrulleros. Por ahora debemos evitar que alteren la línea de tiempo más de lo que ya lo hicieron. Por ahora con Goten podremos controlar las perturbaciones que generó su llegada. Así es, Hikan-sama, respondería con un tono de voz suave y respetuosa ante aquel ser forma. El patrullero de cabello negro y en puntas miraría con una sonrisa a su actual jefe. Un enorme reloj comenzaba a sonar dando fuertes campanadas que mantenían aún en ese mundo un horario y control, aunque su deber sea patrullar el delicado hilo del tiempo. Mira la hora, jajaja, el tiempo se me va, contestaría el anciano mirando un reloj de arena enorme y flotante. Hikan-sama, no diga eso por favor, aún le esperan miles de años de vida, diría sonriente. Además todo parece ir marchando bien, suspiraría pesadamente. No ha habido cambios y su poder va en incremento, pero ¿te preocupa que pierda el control? No es así. Hikan cambiaría su tono de voz a uno más grave e imponente. ¿Lo viste? No es así. No es igual que aquella noche en las montañas. Su mirada se tornaba severa mientras él invocaba un pequeño reloj de arena en sus manos en el cual cada grano de arena que caía dejaba ver una escena en la que se veía como los ojos de Goten se tornaban de un color amarillo durante la pelea con el otro Saiyajin. Esa no era la misma motivación que lo llevó a demostrar tal poder esa noche. Este es un poder mucho más sanguinario y salvaje, solo con deseos de ganar. El patrullero del tiempo sujetaba sus puños con fuerza mientras apretaba un poco su mandíbula. Ya lo sé, no podemos dejar que eso suceda, pero por ahora aquella chica que enviaste debe intentar averiguar cuál era el motivo por el que Bruce Lee y los demonios infiltraron a otros Saiyajin en el examen. El Supremo Kaio del Tiempo comenzaba a caminar suavemente hasta adentrarse en un círculo de hilos en medio de la habitación, cruzando sus piernas y en una posición zen comenzaba a elevarse sobre el suelo. Su equipo debe pasar a la siguiente ronda. De los shinobis no se comparan a las de una patrullera del tiempo Senor, diría con una sonrisa de orgullo mientras inclinaba un poco su cabeza. Además no debe olvidar que después de todo nosotros también somos Saiyajins, ¿lo recuerda? Ya lo sé, tonto, yo soy un ser supremo, diría mientras le lanzaba un zapato en el rostro. Me tomas por idiota, por eso te encomendé y tu escuadrón esta misión, porque ustedes comprenden más los sentimientos del niño al pertenecer a la misma raza y parece que los demonios hacen lo mismo. Entonces ¿creen que lo intenten manipular para que se una a ellos? Preguntó curioso el chico mientras se cruzaba de brazos. ¿Tú no intentas hacer lo mismo?, diría girando su cabeza con una sonrisa sin abandonar su postura zen. Dependiendo de Goten, el futuro de nuestro universo puede cambiar o empeorar. Necesitamos que el hilo azul sea el que embone nuestro futuro. El chico solo suspiró y agachó su cabeza en señal de respeto para despedirse. Por ahora me retiro, Hikan-sama. Antes de irte devuélveme mi zapato, diría mientras en su pie se lograba ver una calceta de color blanco en la cual se lograba divisar el movimiento de sus dedos bajo la misma. Me está entrando frío en este pie. Adentrándose en aquel hilo brillante que sostenía Hikan, la imagen de una fogata en medio de un lago junto a 4 chicos, de los cuales 2 estaban en alerta mientras 2 de ellos descansaban, aunque uno era Goten quien roncaba a pesar de todo, pues él no le preocupaba ser emboscado en la noche, y a pesar de haberle pedido a sus amigos que durmieran, ellos parecían más tranquilos. Si había alguno vigilando, él decidió dormir junto a Sasuke, aunque después de un rato por alguna misteriosa razón se encontraba de Sasuke. ¿Quién diría que aquel chico despreocupado será quien se encargue de decidir el destino del 14º universo? Bueno, es todo por hoy y espero lo disfruten tanto como yo al escribirlo. Seguiré intentando actualizar más seguido para seguir con este feed.
fic, que realmente me gusta mucho, pues me gusta la idea de la interacción de personajes de mundos totalmente opuestos, como lo sería el mundo de Dragon Ball con el mundo Shinobi de Naruto, y poder hacer juego de esas grandes diferencias en el aspecto un tanto psicológico que causaría. Por eso he intentado hacer madurar un poco a Goten, no demasiado, pues tampoco espero que sea un Gohan del futuro, quiero que sea más un Goku de DBZ, no Goku de DBS, pero bueno, tal vez un poco de ambos, y si lo sé, tal vez me pase un poco de la raya con el sadismo de King, pero no sé, siempre me pareció la idea de que los tres estuvieran locos de atas por sed de sangre. Si te gustó el fic, no dudes en suscribirte para seguir viendo esta increíble historia. Gracias por el apoyo, ya somos muchos. Al menos en mi punto de vista. Gracias. Si tiene dudas o pregunta, puedes comentar y con mucho gusto te responderé. Eso es todo de mi parte, nos vemos en un próximo video.